Muchas bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. El salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos. Hoy yo vengo a hablarte de parte de Dios, a decirte que tu embrión vieron los ojos de Dios, que Dios te ha marcado y te ha destinado con un propósito, te ha destinado con una asignación divina, con un encargo del cielo. Y a ti te toca hacer brillar la luz de Dios que está en ti. A ti te toca, díselo al que está a tu lado, porque esta prédica es para las naciones, para que la gente reciba. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ensayarlo bien. A ti te toca hacer brillar la luz de Dios que está en ti. Aleluya. Lo único que apaga la oscuridad es la luz. Nadie puede dar lo que no tiene, pero todos podemos dar lo que hemos recibido de Dios. Todos podemos dar lo que hemos recibido de Dios. Todos podemos dar lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. ¿A cuántos Dios le ha contestado una oración de los que están aquí? Aleluya, tú puedes dar de esa respuesta a otro. Tú puedes dar de esa respuesta a alguien que lo necesite. ¿A cuántos Dios le ha hecho un milagro de sanidad? Tú puedes dar de ese milagro en el nombre de Jesús. Tú puedes darlo. Tienes que hacer brillar la luz de Dios que está en ti, porque no se trata de ti. Se trata de lo que Dios ha depositado dentro de ti. Y el Señor ministraba mi corazón, porque es que realmente hemos recibido una palabra como en Isaías. En Isaías está hablando de la gran promesa del Señor, de la gran promesa de Cristo allá en ese Antiguo Testamento. Isaías está hablando con voz profética y está diciendo que la luz de Dios había nacido, que el Señor se placía en hacer brillar la luz de Dios a través de la nación de Israel, a través de ese pueblo, que la luz nacería, que el Mesías amado. Pero muchas veces nosotros recibimos la profecía en Isaías 60 y nos vamos como los siervos que acabamos de ver en Mateo capítulo 14, en Mateo 25 del 14 al 28. Porque el reino de los cielos, dile al que está a tu lado, el reino de los cielos. Esto habla cada vez que la Biblia, la palabra de Dios toma enseñanza en cosas que son a veces, esa era la diferencia de Jesús, que Jesús hablaba desde el corazón, que Jesús fue la palabra hecho carne, que Jesús fue la demostración aquí en la tierra de que se puede vivir la palabra, se puede cumplir la palabra, se puede andar en la palabra, porque Él es la palabra, Él es la luz, Él es la vida, Él es la sal de esta tierra, Él es la luz que apaga la oscuridad de este mundo. Entonces Jesús demostró aquí en la tierra que se puede vivir la palabra. Y es un ejemplo para nosotros que como discípulos de Jesucristo hacemos morir lo terrenal en nosotros para que la luz de Cristo brille en nosotros. Y Jesús trae esta parábola para poder mostrar a sus discípulos, para mostrarte a ti, mostrarte a mí, que el reino de los cielos no está lejos. El reino de los cielos está aquí en la tierra, porque cuando la iglesia está aquí en la tierra, por cuanto la iglesia todavía está aquí, el reino de los cielos está. Porque cuando Dios quiere hacer algo en esta tierra, usa a sus hijos, usa lo que han resplandecido, usa lo que han recibido luz para apagar las tinieblas que hay en este mundo. Y Dios quiere usar tu vida
Y me gusta tanto esta parábola porque dice, porque el reino de los cielos, tú y yo tenemos la misión de traer el cielo a la tierra, de traer el aquí de Dios a nuestras vidas, de traer la presencia de Dios para que se manifieste. Entonces el reino de los cielos está aquí cuando manifestamos su poder. Como embajadores de Dios manifestamos su gloria a los que lo necesitan. Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado irse lejos y encomendarle una gran misión a sus hijos? Encomendarle una pequeña asignación, encomendarle algo pequeño. ¿Alguna vez a ustedes le ha tocado? Pues así mismo es el reino de Dios. El reino de Dios que está aquí en la tierra nos ha sido encomendado a nosotros, sus hijos, para que a pesar de que nuestro Señor está en el cielo, su reino se manifieste aquí. Y me gusta tanto esta parábola porque nos demuestra el corazón del Padre. En estos días yo tuve un sueño y en ese sueño el Señor me hablaba y me decía, me mostraba a una pastora, una señora que ha sido una mentora, una pastora para nosotros. Y yo veía a esa pastora. Pero ahora esa pastora era yo y me veía discipulando a una niña. Y esa niña le hizo la pregunta a la pastora que un día yo le hice. Yo le dije, ay pastora, a veces me da miedo cuando ministro, cuando hay cosas que pasan. Y esa pastora me dijo, siempre que tú hagas la asignación que Dios te ha mandado, tú recibirás el respaldo del Dios que te ha mandado. Y yo dije, wow, pero verdaderamente Dios nos está diciendo hoy a la iglesia que hemos recibido su respaldo para hacer la asignación que Él nos ha mandado. Y en el sueño había una voz que me hablaba y me decía, lo que me interesa son las almas. Lo que me interesa es que las vidas sean sanadas y sean liberadas. El deseo del corazón del Padre es que más personas reciban la luz de Dios que hay en ti. Es que más personas reciban los destellos de la gloria de Dios que se están manifestando en tu vida. El asunto es que nosotros a veces nos pasa como esa parábola en Mateo 25:14, que cuando el Señor se fue lejos, los siervos empezaron algunos a hacer lo que tenían que hacer y a otros empezaron a refugiarse en sus miedos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Porque lo que había recibido, porque lo había recibido de Dios. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y muchas veces nosotros, el problema no está cuando otros están dudando de lo que Dios ha puesto en nosotros. El problema es cuando nosotros estamos dejando apagar la luz de Dios que Él ha depositado dentro de nosotros. Es como cuando nosotros estamos como ese hombre que Dios le dio un talento, pero su talento Él empezó a medirlo con el que tenía 2. Y la cuenta le salió mal, porque el que tiene 2 y tú tienes 1, es verdad que él tiene más que tú. El problema está que él empezó a medirlo con el que tenía 5. Y a veces nosotros estamos midiendo con el que tiene 2, midiendo con el que tiene 5, sin darnos cuenta del talento que Dios ha depositado en nosotros, de la luz que Dios ha depositado en nosotros, del gran tesoro que Dios ha puesto dentro de nosotros. Tú necesitas entender que tu lucha no es contra sangre ni carne,
que tu principio, que tú has recibido una asignación divina y que tú estás llamado como hijo de Dios a comportarte a la altura del llamado de Dios para tu vida. Tú no estás llamado a comportarte como Pedrito, a comportarte como Santiago, o a comportarte como Argentina, o a comportarte como Cándida. No, tú estás llamado a comportarte como el hombre espiritual que Dios dijo que tú eres, como la mujer espiritual que Dios dijo que tú eres, como la persona que Dios ha llamado a realizar esa asignación divina. Y es que en nuestra lucha, muchas veces de ver lo que Dios ha depositado en nosotros, estamos poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven. Y es maravilloso que esta asignación de Isaías dice: levántate, resplandece. Y tú crees que para levantarte no vas a tener oposición. Y tú crees que para resplandecer tú no vas a tener oposición. Pues quiero decirte que tu lugar, tu deber, tu asignación no es a levantarte con la oposición. No es a ver cómo la oposición es tan grande. Tu llamado es a resplandecer, a hacer brillar la luz de Dios en ti, a mostrar lo que el Padre ha hecho en tu vida. No hay nada más especial que un testimonio de fe. Muchas veces la gente dice: me voy a guardar estos testimonios. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, pastora. Yo porque no testifico. Yo porque no quiero que usted no me presten el micrófono y no dejar hablar a nadie. No. Pero Dios ha hecho tantas cosas. Y a veces esa vocecita que está diciendo: yo porque no hago esto, yo porque no hago lo otro, nos está diciendo lo que sí realmente deberíamos hacer. Porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el Señor. Y es ahí donde Dios nos llama, donde Dios nos reta a hacer resplandecer lo de Dios que está en nosotros, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque el reino de los cielos es como ese siervo que yéndose lejos, ay, me ponen aquí un abaniquito, estos servidores, por favor. Dice que yéndose lejos, dejó que cada uno trabajara. Asimismo, tú y yo, nuestra lucha no es con el hermano que llegó, con tal hermano que no hace. Nuestra lucha tiene que ser por hacer brillar lo de Dios en nosotros. Darnos cuenta que cada cosa en nuestras vidas es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Es una oportunidad para que otros puedan ver ese versículo que dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero si nosotros cada vez de ese todo obra para bien, nosotros estamos queriendo hacer brillar nuestra luz y no la luz de Cristo, las tinieblas apagarán esa luz. Porque la única luz que las tinieblas respetan es la luz de Dios en nosotros. Es la luz de Cristo, es la manifestación de Dios. No tu luz, sino la luz de Dios sobre ti. Y me parece tan interesante este pasaje porque este amo se fue lejos, pero volvió a hacer cuentas con sus discípulos. Y esto nos habla de cómo Dios tiene en nosotros y manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia. Muchas veces nosotros creemos que somos más misericordiosos que Dios, más buenos que Dios. Pero no hay nadie más bueno que Dios.
hubo un solo piropo que Jesús, o vamos a decir una sola palabra que Jesús le fue de frente. Y es que el joven rico le dijo, maestro bueno. Y Jesús de inmediato dijo, maestro bueno, no. Bueno solo hay uno, el Padre que está en los cielos. Porque Jesús no atacó al joven, atacó a lo que él había declarado con su boca. Y es lo que a veces tú y yo no nos damos cuenta, que no se trata de atacar a nadie, se trata de hacer que esas palabras que a veces decimos, que creemos que son sabias, realmente lo que están yendo es contra la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque verdaderamente Dios ha depositado en ti y en mí todo lo que necesitamos para cumplir su propósito aquí en la tierra. Pero muchas veces estamos como este hombre que tenía un solo talento. Y entonces estamos como ese hombre, creyendo que el depósito que Dios ha hecho en nosotros es menos que el que tiene 2. Y que el que tiene 5 ni se diga. Mira ese que tiene 5. Mira cómo le va con su familia. Mira ese que tiene 5. Ese sí predica bien. Mira ese que tiene 5. Ese lo hace mejor que yo. Y estamos como ese siervo que tenía un talento, que se olvidó de su Señor y se concentró solo en sí, en su vida, en su problema y en su pellejo. Porque él usó estas palabras. Él dijo, sabía que eres un siervo, que eres un señor, que eres, interesado, que siembras, que ciega donde no siembras. Este hombre no tenía problema en su talento. Este hombre tenía problemas en su identidad. Y hay muchas cosas que están viniendo a tu vida, no a atacarlo de afuera, sino a atacar tu identidad. No es atacar la falta de dinero, no es atacar lo que hoy no tienes, no es atacar lo que te falta, es atacar tu identidad de hijo de Dios. Porque el que tiene que tener claro quién es, eres tú. El que tiene que tener clara la misión, eres tú. El que tiene que saber la asignación que le ha sido delegada, eres tú. Porque las cosas de este mundo pasan y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese hombre, ese que tenía ese talento, estaba siendo tentado, estaba siendo perseguido, no por los de afuera, sino por el mismo hombre interior que tenía su mente, que tenía sus pensamientos, que tenía sus acciones dirigidas hacia afuera, pero no dirigidas a lo que Dios quería hacer en su vida. El domingo pasado, me tocó hacerle una pregunta a las mujeres en la iglesia de Pantoja y no pude hacérsela a las que están aquí. ¿Qué usted se cree que tiene más satisfacción? ¿Una mujer que tiene 12 millones de pesos o una mujer que tiene 12 hijos? Y Cándida no va a contestar, pero ya usted sabe. Dígame, ¿qué usted contestaría? La que tiene 12 millones de pesos, esa está, mire, 12 millones. Ahora le hago una pregunta. La que tiene 12 millones, ¿le gustaría tener 1 millón más? ¡Claro! La que tiene 12 hijos, quisiera 1 más. La que tiene 3, quisieran otro. Ah, sí, yo debí tener otro, señores, realmente. Pero a veces despierto y digo, no, Michelle, está bien. Es un sueño. Pero cuando yo veo lo grande, lo maravillosa que son mis hijas, digo, wow, Señor. Y que están creciendo, wow. Pero nos damos cuenta que cuando es algo material, te cabe más. ¿Quién quisiera un par de zapatos nuevos?
Tú no tienes ropa, pero cuando tú miras el closet, no tengo nueva, pero tengo ropa. Zapatos, pero tengo zapatos. Dije, es que no pegan con el vestido, mami, te quedan bien. Entonces vemos que de lo material, de lo terrenal, siempre te cabe un poquito. Siempre te cabe un poquito más. Pero cuando hay algo que es espiritual, cuando hay algo que trasciende a ti, te darás cuenta que eso no pasará, sino que su fruto será eterno. Todos necesitamos quitar un poquito la mirada de nosotros y volver la mirada hacia el Señor, hacia la asignación, hacia los planes, hacia el depósito divino, hacia el propósito eterno, para que todo lo demás que tú tienes cobre sentido. El problema con el que había recibido uno es que las comparaciones no le dejaban disfrutar del talento que tenía. Pero las comparaciones no nos dejan desarrollar el talento que hemos recibido de Dios. Las comparaciones no dejan, apagan la semilla, le suben el volumen a los miedos. ¿Qué perdía este hombre si ponía a multiplicar el talento que Dios le había dado? No perdía nada. A veces pensemos que tú a veces dices, yo no quise extender el servicio para no compartir ese testimonio. Hay una persona que necesita recibir tu testimonio. Hay una persona que necesita ver la mano de provisión de Dios sobre ti. Hay una persona que necesita que tú le testifiques de cómo Dios te contestó en esa oración. De cómo Dios una vez más restauró tu matrimonio, porque no es perfecto. Hay una persona que necesita que tú hagas brillar y resplandecer la luz que Dios ha depositado dentro de ti. Que no se compara con la luz que Dios ha depositado en Pedrito. Que no se compara con la luz que Dios ha depositado en Santiago. Aquí hay nombre, estoy usando nombre conocido de lo que más confianza. Porque el que tenía la parábola de los talentos, se oye, el que tenía 5, el que tenía 2. Pero aplatanándolo aquí a nosotros, necesitamos, tu servicio en la iglesia es importante. El que tú vengas temprano es importante. El que tú colabores es importante. Porque tú no lo haces para el apóstol Jonathan ni para la profeta Michelle. Tú lo haces para el Señor. Tú la haces porque eres parte de la familia de la fe. Tú lo haces para hacer resplandecer el reino aquí en la tierra. Dios necesita que la iglesia Casa del Rey Jesús siga haciendo resplandecer su luz en nosotros. Sabe que yo me he encontrado con gente que me dicen, que me hablan, wow, ustedes están ahí en el templo, en el antiguo templo del apóstol Jorge. Yo estuve ahí cuando se inició ese lugar. Yo construí, yo sembré, yo hice para que ese lugar se levantara. Yo me he encontrado con gente así. Entonces nosotros tenemos una asignación. Se nos van a presentar obstáculos, se nos van a presentar dificultades, pero el Señor nos está diciendo, quiero hacer brillar mi luz en ustedes, quiero hacer resplandecer mi luz en ustedes, quiero darles más, quiero multiplicarles más, quiero bendecirles más. Eso nos está diciendo el Señor en esta mañana. El Señor te está diciendo a ti, quiero resplandecer mi luz sobre tu familia. Tráemela por favor a la casa. ¿Cuántos fueron parte del proyecto con un invitado especial? ¿Cuántos fueron parte del proyecto? Cuando oramos por ese invitado, cuando trajimos ese invitado, pudimos ver cómo esos invitados se sintieron.
Porque cuando tú oras por alguien, cuando tú lo atraes a la fe, cuando tú lo atraes al evangelio, tú lo estás amando, tú lo estás bendiciendo, tú estás haciendo brillar la luz de Dios sobre esa persona. Cuando tú lo traes. Porque nada podrá en la vida de esa persona apagar las tinieblas de este mundo, sino la luz de Cristo. Por eso es que tú y yo no le podemos hacer caso a los que no vinieron. Tenemos que hacerle caso a los que respondieron al llamado. Porque los que respondieron al llamado nos están diciendo: en mi vida necesitaba a alguien que me invitara a la iglesia. Necesitaba a alguien que me mostrara el amor de Dios. Necesitaba a alguien que me trajera a Cristo. No que me mostrara su verdad bíblica y toda su teología o todo su concepto. Porque lo que cambia a la gente no es lo que le tratamos de imponer, es cuando el amor de Dios se manifiesta a través de nosotros para bendecir a esa persona. Eso es lo que transforma, eso es lo que cambia. No seamos como el hombre que entierra el talento. Hagamos resplandecer la luz del Señor. Hagamos resplandecer lo de Dios en nosotros. Comunica ese testimonio en el nombre de Jesús. Óyeme, si no te tuvo tiempo aquí en la iglesia, ve, compártese. Llámate a alguien y compárteselo. Hay familias que están marcadas por Dios para atraer otras familias a Cristo. Y te digo algo, a veces vas a tener problemas en tu matrimonio. A veces vas a tener situaciones, a veces vas a tener dificultades, pero tú decides qué hacer con esas dificultades. Si sentarte a prestarle toda la atención o si decides dejar que Dios transforme tu vida, transforme tu corazón para que se haga manifiesta la luz de Dios en ti. No dejes que algunas cosas te distraigan del propósito. Porque este hombre dijo varias cosas. Dijo que tuvo miedo. Dijo que tengo que defender mi pellejo. Ese hombre dijo: bueno, yo sé que tú no eres fácil, Señor. Qué mal cuando hablamos de un Dios que realmente no lo conocemos. Porque ese hombre no estaba hablando del Señor que le había dado el talento. Él estaba hablando del que se lo había quitado, del que lo había enterrado, del que lo tenía acorralado por el miedo. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestras luchas no son con nuestra fuerza, no son con nuestras armas, no son con las armas carnales, son con las armas espirituales que Dios ha depositado en nosotros. Y hay que sacudirse en el nombre de Jesús y hacer brillar lo de Dios. Voy a hacer una cosa porque no hay otro día para hacerla que no sea el día del Señor. El enemigo a veces nos tienta con eso. Porque a veces la gente dice: bueno, con el 90% que Dios me da no puedo hacer nada, pero con el 10%. Entonces, ¿verdad que a veces queremos usar una cosa para lo que no corresponde? Recuerda que cada cosa en nuestras vidas tiene una utilidad y un uso. Pero el único que puede determinar el uso que le va a dar eres tú. El único que puede sembrar la semilla es el sembrador. Asimismo el Señor hizo con estos siervos. Los dejó que actuaran. Los dejó que hicieran. Hay cuantas cosas que Dios te ha dado el chance de que tú hagas, porque no son los lugares, son las personas. Y si no cambiamos nuestros corazones, vamos a ir de lugar en lugar haciendo lo mismo. Si no plantamos la semilla que Dios ha depositado en nuestros corazones, la semilla no va a poder dar fruto. No sigas insistiendo en pelear con Dios por la semilla. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva con sí fruto.
Pero si el grano de trigo se siembra en tierra, lleva mucho fruto. Dios no quiere una parte de tu vida, Dios quiere tu vida completa. Y muchas veces nosotros somos lo que queremos decirle a Dios: quiero que tú coges esta parte, coge los domingos y 2 horas nada más. Cuidado si me toca los miércoles, cuidado si te metes con este hijo, cuidado si hace tal cosa. Y es cuando Dios nos está diciendo: dámelo todo, ponlo todo en mis manos, porque todo es de Dios y para Dios. Nada de lo que tenemos, nada trajimos de este mundo y nada sacaremos, nada, absolutamente nada. A ti, a mí nos toca una vez más creer a lo de Dios, confiar en Dios, descansar en Dios. Y una palabrita que me ha estado dando vueltas en mi vida: entra en el reposo de Dios. Óigame, ¿qué cosa tan extraña esa? Entra en el reposo de Dios. Eso es donde Dios hace y yo me quedo callada. Eso es donde Dios obra y yo digo: gloria al Señor. Y muchas veces el Señor está esperando en esa área de tu vida que tú entres en el reposo de Dios y tú pongas a Dios en el primer lugar. Y tú tomes como María la porción que no te será quitada. El domingo pasó algo interesantísimo. Mientras una señora nueva creyente pasaba al altar a recibir de Dios, ella estaba ahí con las manos arriba, orando, recibiendo del Señor. De repente hay un niño que está a su lado y yo empiezo a orar por el niño. Y al final yo le pregunté al niño: si yo hice un llamado para las madres, ¿qué tú haces aquí en el altar? Y el niño me dijo que la presencia del Señor lo atrajo. Y yo pude ver lo que yo le estaba predicando a esas mujeres: que no es lo que tú digas, es lo que tú hagas. Es la presencia de Dios en ti que va a atraer a otros a ti. Mientras tú te encargues de glorificar el nombre de Dios en tu vida, todo lo demás van a poder entender el camino. No podemos cambiar más que lo que podemos cambiar nosotros. No podemos ayudar a alguien más que a nosotros. Pero no nos ayudamos por nosotros mismos. Nos ayudamos cuando decimos: Señor, que seas tú y no yo. Que sea tu voluntad y no la mía. Que seas tú que te glorifique. No apagues la luz de Dios en ti. No apagues lo que Dios está haciendo. No lo apagues. No te canses de celebrar la victoria de Dios en tu vida. Pues el que no te conoce dirá: qué presumido. Dirá: pero ¿y qué es lo que tanto celebra? Tú eso no lo vas a poder cambiar. Pero el que esté escaso y el que está necesitado va a decir: wow, qué bueno. Si Dios lo hizo con él, lo puede también hacer conmigo. Haz resplandecer la luz de Dios sobre ti. Haz resplandecer, testifica, glorifica a Dios. Pues a Dios le ha placido depositar su gloria en ti. Hay muchos versos en la Biblia que a mí que llenan de gozo mi corazón. Pero hay uno también que dice: no te preocupes, manada pequeña, porque al Señor le ha placido. Y así mismo hay muchas cosas en nuestras vidas que al Señor le ha placido. Pero tú y yo no estamos viéndola. Y queremos convencer a los que no pueden ver el propósito de Dios en nosotros. No nos toca convencerlos, nos toca amarlos y hacer resplandecer la luz de Dios en nosotros. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti. Avívalo. Asimismo,
Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, Casa del Rey Jesús. Este es un mensaje profético. Dios nos está diciendo, aviven el don de Dios, aviven el fuego de Dios, levántense, porque de aquí se levantará un ejército grande que va a traer la gente a Cristo. Las familias están siendo atacadas, los matrimonios, y lo único que puede apagar las tinieblas de afuera es la luz de Dios que está en nosotros. Haz resplandecer la luz de Dios, haz brillar la luz de Dios en ti. Hazla brillar, manada pequeña, te dice el Señor. Hazla brillar, porque contamos y estamos viviendo un tiempo de favor y gracia de Dios sobre nosotros. De favor y gracia de Dios. Pronto viene la cosecha. Pronto viene la cosecha. Pronto viene la cosecha, iglesia, Casa del Rey Jesús. Yo no sé qué tú has estado sembrando con lágrimas, pero te digo, dale valor, aviva el fuego, enciende la luz, haz resplandecer, porque Dios le ha placido darte la victoria. A Dios le ha placido bendecirte. Concéntrate en eso, concéntrate en lo que Dios está haciendo, concéntrate en lo que Dios te está dando y hazlo resplandecer, compártelo, no te quedes callado. Mucha gente tiene un talento y dice, no, yo este talento, yo con esto, este talento te lo dio el Señor. Esa sabiduría, pasa como una persona que yo conozco que le digo, toda esa sabiduría te la dio el Señor, por favor, danos más de ella. Compártela, síguela compartiendo. No la menosprecie, porque esa sabiduría nos ilumina. Esa es la gracia de Dios en ti, disfrútala. Disfruta todo lo que el Señor te ha entregado, iglesia, porque Dios está decidido a hacer una obra grande y maravillosa contigo. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.